Solo cuando perdemos todo, somos libres de hacer lo que queramos. Esta es una frase de la película El Club de la Pelea. Y en esta ocasión, de nuestra serie Cine, tenemos aquí, en Ecos del Alma, el análisis justamente de este personaje de la película El Club de la Pelea, el narrador, y su conflicto con sus personalidades múltiples. Vivimos en un mundo donde el trabajo que odiamos nos permite comprar las cosas que necesitamos. ¿Qué pasa cuando esa verdad se vuelve insoportable, insostenible, incontrolable? Eso le ocurrió al personaje de la película, el narrador. Y esa es la manifestación de este colapso. Ahora, en Ecos del Alma, vamos a analizar la aparición principalmente de una de sus identidades, Tyler Durden. No como un giro del guión, sino como un síntoma clínico, el trastorno de identidad disociativa. Como es regular, tenemos una tesis central. Y esta es que Tyler es la reacción psicopatológica a un trauma de apego no resuelto y a la asfixia de la identidad impuesta por una sociedad. La disociación fue la única vía de escape que encontró el narrador para sobrevivir emocionalmente a esta situación. El trastorno de identidad disociativo, o TID, históricamente ha sido estudiado por Pierre Janet y es un mecanismo de defensa extremo donde la personalidad se fragmenta para contener memorias y emociones traumáticas. El trauma infantil crónico fue el factor clave en este caso. Aunque el trauma específico del narrador no se revela en la película, hace algunos guiños a su vida infantil, como la falta de una figura paterna y una vida emocionalmente vacía, que sugieren obviamente un profundo trauma de apego y negligencia. Imagina la mente como una casa, donde tenemos muchas habitaciones y un deterioro progresivo está consumiendo la casa. Y ese deterioro es demasiado grande para controlarlo. El cerebro construye paredes. Eso es una analogía más o menos como la amnesia disociativa, para separar áreas del cerebro. Y aísla habitaciones. Esas habitaciones corresponden a los alter egos o estados de personalidad, para que el yo principal pueda seguir funcionando. En el caso de la película y en el caso propiamente del narrador, esas habitaciones se convierten en personalidades diferentes. Una de ellas es Marla, en la cual está guardando toda la autodestrucción, todo el caos, toda la depresión, todo el odio por sí mismo, el odio por la vida. Y la otra personalidad, que es la principal de la película, es Tyler Durden. Esta habitación guarda la ira, la libertad sexual, la agresividad y sobre todo el deseo de destrucción, que obviamente el narrador en su personalidad buena no podría permitirse sentir. Así que el narrador, al no poder sentir ese tipo de cosas, desarrolla a Tyler como una personalidad diferente para ejecutar esas funciones que su yo principal no puede. Protegerlo del insomnio, ser asertivo, ser inteligente, inventar cosas, rebelarse. El trastorno de identidad disociativa no es sobre múltiples almas, es sobre una sola mente fragmentada.
Y eso lo podemos ver en el DSM-5, justamente en el capítulo de trastorno de identidad disociativo. La conciencia unificada, esa sensación de ser yo, es una compleja orquestación neurobiológica. Estructuras como la corteza prefrontal y la corteza cingulada anterior, además de la red neuronal por defecto, trabajan en conjunto todas ellas para generar una narrativa coherente de nuestra identidad. Pues bien, cuando se tiene el trastorno de identidad disociativo, esa orquestación entre esas áreas se rompe. Y es cuando la red neuronal, que se activa cuando pensamos en nosotros mismos, presenta patrones alterados en este tipo de personas que presentan este trastorno de identidad disociativa, lo que sugiere una desconexión en cómo el cerebro procesa la autoconciencia. El estrés crónico que tiene el narrador en la película, y ese estrés crónico está causado por el trabajo, el insomnio y sobre todo esa crisis existencial, actúan como catalizadores, tanto químicos como neurológicos, que debilitan obviamente el control de la corteza prefrontal sobre el sistema límbico. Es decir, la mente busca alivio del dolor emocional y se disocia como una medida preventiva. Entonces, la disociación en sí es una desconexión de los circuitos neuronales que integran el cuerpo, la emoción y la memoria. Pero más allá de la clínica, Tyler Durden, esa personalidad alterna del narrador, es un poderoso arquetipo. El psicoanalista Carl Jung definió la sombra como la parte de la psique que contiene rasgos de personalidad, instintos y deseos que el ser consciente rechaza. El narrador, ese hombre sencillo, ese hombre común, adicto al consumo y la pasividad, ha reprimido su agresividad, su masculinidad cruda y su instinto de destrucción para encajar en un mundo que ahora no le satisface. Pues bien, Tyler es la liberación de esa sombra. La película critica cómo el consumismo es una forma de anestesia psicológica, es una forma de dormir en el subconsciente a ese alter ego. Y cuando este circuito de recompensa falla, este narrador ya no encontraba satisfacción en tanto mueble que compraba todos los artículos del catálogo, y aún así no encontraba ni su estilo ni algo que realmente le hiciera sentir bien. Entonces la mente busca una recompensa más radical completamente. Buscando esa recompensa radical, se va a las emociones y a los instintos más primitivos, la violencia y el caos. Y surge en su mente esa idea del club de la pelea. El objetivo del tratamiento para el trastorno de identidad disociativa realmente no consiste en eliminar las otras identidades, sino de integrarlas. La terapia normalmente se enfoca en que este narrador reconozca que Tyler, aunque destructivo, contiene cualidades que necesita para estar completo, es decir, la asertividad, el coraje, la autonomía, etc. La terapia entonces, enfocada a este trauma, busca procesar el dolor original. Al sanar la herida original, al sanar esa raíz, el cerebro entonces puede comenzar a reorganizar las diferentes partes de la personalidad en una narrativa única y estable, es decir, en recuperar absolutamente todas las partes del yo e integrarlas en un solo ser. En el final de la película, el narrador acepta parcialmente esa destrucción, y es un paso ambiguo hacia la integración de su sombra, y al encontrarse con Marla, su otra identidad, y al aceptarla como parte de él, pues técnicamente la está integrando en su vida. Termina diciendo: aquí estamos y vamos hacia adelante y estamos juntos. Acepta que también
ella es parte de su propio ser. En fin, el Club de la Pelea nos recuerda que una identidad no integrada bajo la presión social se vuelve una bomba de tiempo. La disociación no es una locura, es un intento desesperado del cerebro por sobrevivir a lo que no puede soportar. Si quieres profundizar más en el concepto de la sombra y los arquetipos, busca trabajos de Carl Jung. Recuerda, esto es Ecos del Alma. Gracias por estar en este episodio. Nos vemos en el próximo.